Gente, ¿cómo andan? Buen miércoles. El precio en Bitcoin sigue cayendo, estamos en $58.000. Sigue cayendo es una forma de decir porque en realidad tuvimos básicamente una gran absorción por la parte de abajo, la cual ahora vamos a estar viendo mejor en gráfico de 4 horas. Y lo principal que tengo para decir en un gráfico diario es que todavía para mí no llegamos a los targets. Ahora voy a especificar un poco mejor cuáles son mis targets en un gráfico diario y quién debería estar comprando en estas zonas, ¿no? Porque siempre entendamos que una inversión se tiene que hacer en función a cada persona. Y si vos compraste en 25.000, quizá no tengas el mismo apuro de tener que estar comprando en 54.000, 53.000 o el precio que sea al cual vaya a bajar Bitcoin, que yo creo que va a caer más de los 58.000, que si en cambio vos no compraste en 25.000, tuviste miedo. Y creo que ahí sí estas zonas pueden ser interesantes. Obviamente estás agarrando esta corrida alcista tarde, pero puede ser un precio interesante en función, obviamente, un gráfico semanal. Repasemos una vez un gráfico semanal. Obviamente este gráfico no lo podemos repasar todos los días porque es un gráfico que en temporalidades vamos a ver sus resultados de acá 5 meses, 4 meses. Por ende, analizar todos los días esto cuando cada vela representa una semana no tiene mucho sentido. Lo que podemos decir, en realidad ya lo dijimos reiteradas veces, es que esto para mí es así. ¿Cuándo va a subir? Si mañana, pasado o en un mes o 2 meses, no sé. Pero mi proyección de acá 5 meses en este gráfico es claramente alcista. En función a eso, para mí en un diario le queda caída todavía esto, porque para mí al patrón bajista le queda desarrollo, no terminó el valle rojo bajista todavía. No estoy viendo señales de que el precio pueda subir y esta vela con absorción por la parte de abajo para mí no es una señal alcista. Y si bien en gráfico de 4 horas, ahora vamos a repasarlo bien, dijimos que en algún momento se puede estar dando algún rebote alcista para liquidar shorts, porque estamos viendo que el precio, si bien cae, no lo hace rápidamente. Entonces quizá a toda la gente esa que esté entrando en posiciones en short, porque quizá justamente sea un short bastante cantado, bueno, en algún momento esa gente lo van a liquidar con un mechazo, con una vela alcista. Ahora, y para eso quiero que nos dirijamos a un gráfico de 4 horas, nosotros ese velón, ese mechazo alcista, lo proyectamos a partir de acá, básicamente a partir de los $57.650. Dijimos que si bien estas eran zonas de short, también es verdad que después de esta vela roja podíamos tener algún rebote alcista simplemente para liquidar a toda esa gente que estaba empezando a apalancarse en un short, el cual el gráfico de Bitcoin, como podemos ver en un gráfico de 4 horas, y esto es lo que estaba diciendo recién de un gráfico diario, nos está dando bastante tiempo y está siendo bastante prolijo y bastante simétrico. Entonces, cuando son movimientos tan perfectos, para mí en algún momento el precio mínimamente se va a poner por encima de la media móvil de 55 para ejecutar una leve liquidación de posiciones en short. Ahora, obviamente, si vos estás operando en long una tendencia bajista, un gráfico de 4 horas, rotundamente está mal. Es decir, nosotros ayer dijimos, acá puedo proyectar una potencial subida. Ahora, no se compra y no se opera. Yo no voy a estar operando esta posición, esta operación, y lo dije en el video. ¿Por qué? Porque principalmente tenemos que entender que no está bien operar a contratendencia. Nosotros en un gráfico de 4 horas, esto ya lo venimos analizando hace bastante, acá rompemos una estructura y a partir de ahí el precio nunca más se pone por encima de una media de 55, sino que cada vez que llega a esa media de 55, rebota y vuelve a caer. Entonces, no podemos operar long una tendencia bajista en 4 horas. Y aclaro esto porque ayer recibí un comentario que básicamente se debió dar posterior a que se rompa este soporte en Bitcoin, preguntando si esto era una búsqueda de liquidez para subir o si estábamos rompiendo con fuerza el soporte. Bueno, lo que tenemos que entender acá es que en una tendencia bajista no tenemos que confiarnos de que siempre, y si bien esta última vez lo hizo, no tenemos que confiarnos entrando en long de que siempre cuando se rompe un soporte el precio va a subir. Y ahora voy a explicar por qué. Tenemos que entender que con un precio por debajo de una media de 55, entendamos que no estamos en un rango, en un gráfico de 4 horas, estamos en una tendencia bajista y eso es la principal diferencia. ¿Y cuál es la diferencia, al menos para mí, entre una tendencia bajista y un rango? Básicamente, en una tendencia bajista no nos ponemos nunca o casi nunca por encima de la media. Siempre nos mantenemos por debajo de esa media. En cambio, en un rango podemos atravesar esa media como estamos haciendo en un gráfico diario, para arriba y para abajo, sin que justamente esa media frene al precio, ni por la parte de arriba ni por la parte de abajo. Es decir, un rango sería algo así. El precio se pone por encima de la media y por debajo, por encima y por debajo. Eso sí es un rango. Y ahí sí podemos operar rupturas de soporte en long y rupturas de resistencia en short, arriesgando obviamente, pero con stop loss. Ahora, en una tendencia bajista de un gráfico de 4 horas, ¿por qué para mí operar en long está mal? ¿Por qué entrar en long cuando se rompe un soporte está mal? Porque, por ejemplo, vos acá te puede salir bien. ¿Por qué? Porque se rompe este soporte y el precio sube. Ahora, si vos entras, por ejemplo, en la ruptura de este soporte, es decir, vos entraste después de básicamente esta vela que tenemos acá, estando en una tendencia bajista, estando en una zona en la cual el precio cada vez que toca la media cae, es muy probable que en algún momento, estando en una tendencia bajista, es decir, estando en una zona de precios en la cual el precio justamente toca la media de 55 y cae,
es muy probable que en algún momento suceda lo que sucedió finalmente, que es que el precio rompa con fuerza ese soporte que nosotros pensábamos que simplemente lo iba a romper para buscar liquidez y subir, y caiga verdaderamente, y ahí sí, o no te dé posibilidad de salir, o te agarra un stop loss, o te liquides si vos vas sin stop loss. Entonces, si bien es verdad que ahora no está pasando eso y el precio está cada vez que rompe un soporte subiendo, entendamos que un soporte básicamente son los picos mínimos. El precio rompe acá este soporte y ¿qué hace? Subir. Rompe este soporte anterior y ¿qué hace? Subir. Ahora rompimos ayer este soporte anterior, el precio no subió como dijimos y sube. Ahora, para mí operar en long acá o acá cuando dijimos ayer está mal. Está mal porque no estamos en un rango, en un gráfico de 4 horas. En 4 horas estamos bajistas, estamos en una tendencia bajista en la cual para mí tarde o temprano el precio, si bien puede tener algún movimiento por encima de la media, en algún momento va a romper los soportes, va a romper algún que otro soporte, no sé si este o el que forme posteriormente, y ahí va a tener una caída profunda. Entonces, para mí, 4 horas se opera en short, no en long. Y si bien esto parece algo redundante, algo obvio, hay mucha gente que realmente quería saber si esto era una ruptura definitiva del soporte para seguir cayendo o si era para rebotar. Entonces, a ver, si esa pregunta ustedes la hacían para operar un short en el rebote está perfecto. Ahora, si esa pregunta ustedes la hacían para saber si acá había que operar long, para mí acá no se tenía que operar long. Y hoy el precio subió, perfecto. Ahora, para mí, long acá no había porque estamos en una tendencia bajista. Y las probabilidades y la fuerza principal del movimiento es bajista. Lo estamos viendo hasta en el tamaño de las velas. Vemos el tamaño de estas velas rojas y el tamaño de las velas verdes. Es decir, la acción del precio, la media móvil de 55 nos está marcando cuidado con operar el long porque en cualquier momento se viene un movimiento fuerte a la baja y a nosotros o se nos va a agarrar un stop loss y si vos vas sin stop loss te va a liquidar, olvídate de eso porque si vos llegas a operar el long acá y te agarra un movimiento fuerte en 4 horas hacia los 54.000 o 53.000, yo te aseguro que va a ser muy difícil que no salgas liquidado si no pones stop loss. Entonces, habiendo explicado esto, demos la actualización al precio. ¿Qué recomiendo yo en estas zonas del precio? Principalmente si vos vas a operar futuros, no arriesgues mucho capital y si vos estás en spot, que es lo que yo recomiendo, mirá un gráfico diario. Para mí lo principal está en un gráfico diario, no está en un gráfico de 4 horas. Si bien en 4 horas podemos operar short, long, agarrar algún que otro stop loss, ganar en alguna que otra operación y cosas que obviamente de hoy para mañana nos pueden entretener y nos pueden dar un poco más de cancha en lo que es el trading intradía, el trading de hoy para mañana. Para mí lo importante está en un gráfico diario, lo importante está en un gráfico semanal. Entonces, tengamos perspectiva del momento en el cual estamos, porque si bien pueden seguir saliendo noticias malas, para mí en un semanal es muy, pero muy improbable que tengamos caídas fuertes a partir de acá. Obviamente yo estoy operando en función a lo técnico, en función a lo que tengo el día de hoy. Si de acá a 3 semanas sale una noticia de que se cae otra bolsa japonesa o cae otra bolsa en alguna parte del mundo, muy probablemente Bitcoin tenga un movimiento fuerte bajista. Ya no para visitar el mechazo del semanal, que esto lo venimos repasando hace bastante, sino para quedar más fuerte. Obviamente, ahora yo ese fundamental no lo tengo hoy en día. Yo lo que tengo hoy en día es el análisis técnico. Y lo que tengo hoy en día es que si bien hubo una noticia mala de la bolsa de Japón y en el mercado se vieron bastantes caídas, en ese contexto Bitcoin lo hizo muy bien. Es decir, la noticia negativa ya pasó y el precio no cayó con fuerza. ¿Qué tendría que pasar realmente para que Bitcoin rompa esta media de 55? Sí, con una noticia que hizo hacer retroceder bastante el mercado, el precio en un semanal en Bitcoin ni siquiera tocó una media de 55 periodos. Es verdad que la tocó con este mechazo, sí, pero ni siquiera cerramos velas por debajo o sobre la media de 55. Entonces, para mí en un semanal es muy fuerte y la proyección es alcista. Lo que estamos negociando es el mejor precio en un gráfico diario. Y para mí esto va a caer más. Para mí esto va a caer más. No sé hasta dónde, es verdad. No sé si hasta 54.000, 53.000, pero para mí el precio va a caer más. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que habíamos dejado dos panoramas para un gráfico diario. O caída o que lo mejor que podía pasar y lo que nosotros teníamos que estar atentos para comprar en un gráfico diario era que si se desarrollaba todo este gráfico, todo este patrón bajista, todo este valle bajista y el precio retomaba y recuperaba la media móvil de 55 rápidamente, acá sí podíamos estar atentos a un movimiento alcista. Ahora eso no pasó, el precio no volvió a recuperar la media de 55, es más, se está poniendo por debajo de esa media de 10 periodos, se está poniendo por debajo. Nosotros vemos que el precio cada vez que llega a la media de algún modo es rechazada. Entonces, si yo tengo que ver algo parecido a eso, me hace acordar acá. ¿Y qué vimos acá? Que el precio estaba cayendo lentamente para después sí empezar a caer más fuerte. Si yo tengo que ver también algo muy parecido a eso, es acá. ¿Y el precio que hizo acá? Primero cayó tranquilo, cayó lentamente y después dos velas grandes en el diario rojas. Acá lo mismo, el precio, si bien es verdad que era otra zona del mercado, el precio se pega a la media de 10 periodos, al principio parece que cae lentamente, el precio primero que hace, liquida shorts y esto es de lo que tengo miedo yo, de que mucha gente se empiece a meter en short y el precio de la nada haga esto.
liquida los sobreapalancados y después caiga fuerte. Entonces, las probabilidades en este caso, para mí son de que Bitcoin pueda tener alguna subida solamente para liquidar longs, que no intenten adivinar cuándo va a ser. No operen en long. Si van a operar, operen en short y con stop loss. Y no se sobreapalanquen. No se sobreapalanquen porque si ustedes se sobreapalancan y no le ponen stop loss, el precio tranquilamente puede tener esos movimientos alcistas que vimos antes para simplemente caer y caer en 1 o 2 días. No es que cuando nos vayamos a los 54.000, 53.000 nos vamos a ir así de lento, no, nos vamos a ir rápido porque estamos viendo que hay momentos en los cuales el precio, básicamente al caer de esta manera, al empezar a caer lento, por debajo de una media de 10 periodos, lo único que está haciendo el precio es tomar fuerza para empezar a caer fuerte justamente, posteriormente a esa caída más gradual. Entonces no piensen que por esto ahora el precio está cayendo sin fuerza y se va para arriba, porque al menos para mí no es así. Para mí no es así. Si vos tenés esa proyección y esa perspectiva está perfecto, puede llegar a pasar, sí. Ahora, para mí no es así, el precio simplemente está tomando fuerza para tener caídas más fuertes en los próximos días o en las primeras 2 semanas. Entonces, para la gente impaciente, quizá para los que quieren operar futuros ya. ¿Está mal operar futuros cuando el precio en un par de horas empieza a tocar la media de 55? No, no está mal. Ahora, tengamos cuidado. Porque si el precio sube un poco más de lo que nosotros proyectamos y se pone por encima de la media, a vos, si no te agarra el stop loss acá, miedo seguramente sí te va a agarrar. Entonces, principal condición para entrar en short es que el precio esté tocando mínimamente o muy cerca de una media de 55. Si ahora el precio no va hacia la media de 55 y contrariamente a eso empieza a ser un rango, para mí es para acercarse de esta forma a la media de 55, entonces tengamos cuidado. Compremos, si operás en short, opera topado a la media y cuidado porque en cualquier momento se puede dar algo parecido a lo que marqué en el diario y eso en el diario, en un gráfico de 4 horas, se va a ver reflejado como una subida del precio hacia la media de 55, quizá por encima de esa media, para después caer con fuerza. Ahora, tened mucho cuidado de que esa subida por encima de la media de 55 que se puede dar, cuando hablo de la media de 55 hablo de esta línea naranja, no te liquide. Cuidado con eso. Entonces, bajo apalancamiento, stop loss y 5% de tu capital, no más que eso. Ahora, si el precio vos ves que se acerca a la media, dale sin miedo. Tampoco es que tenés que estar pensando si entrar en short o no, como si fuera la decisión de tu vida. A ver, si vos entras con poco capital, con un stop loss no tenés que tener miedo de nada. Nosotros vemos que cada tendencia bajista el precio toca la media y cae. Toca la media y también cae. En este caso tenemos que tener cuidado porque si hace esto, muy probablemente el precio ni siquiera llegue a una media de 55 y caiga antes. Y esta sería esa caída que digo que en el diario sería un poco más veloz que lo que fue anteriormente. Nosotros vemos cómo el precio acá cae con mucha más aceleración que básicamente en toda esta caída, en la cual pasó un lapso de tiempo mucho mayor y el precio porcentualmente cayó mucho menos. Entonces, si vos querés operar en short, lo que tenés que buscar es este movimiento. ¿Y este movimiento cuándo se puede dar? Bueno, después de un rebote a la media, o después básicamente que el precio haga algo como esto, ni siquiera pueda superar la media de 10 periodos y el precio caiga. Habiendo dicho esto, para mí es muy importante que nos concentremos en un gráfico semanal y gráfico diario. El gráfico de 4 horas, repito, está para divertirse, está para agarrar operaciones rápidas. Ahora, si vos sos nuevo en el mercado, ese gráfico en el cual más seguido te vas a confundir, porque los gráficos más fáciles son los semanales y los diarios. Y esos gráficos, casualmente, también son los que dejan más ganancias en el tiempo. Porque la única forma de que ganes mucho en un gráfico de 4 horas es que te sobreapalanques y que te salga bien el movimiento. Entonces, ante esa perspectiva que es más una lotería que otra cosa, tratemos de generar probabilidades positivas, probabilidades ganadoras, ir a un gráfico diario, ir sobre todas las cosas a un gráfico semanal, no complicarnos la vida con gráficos de temporalidades cortas y pensar en el medio y largo plazo, tanto en criptos como en Bitcoin. Me dijeron para que analice SIA Coin en un gráfico mensual a largo plazo. Bueno, claramente lo que puedo ver de SIA Coin es que tuvo una muy buena reacción alcista, supo formar mínimos más altos que los anteriores, entonces algo que también me gusta bastante de SIA Coin es básicamente una cuestión de soportes y resistencias que acá marcamos bastante. Toda esta es una zona de resistencia que acá ¿qué hace? Se rompe en esta situación, el precio rompe esa zona de resistencia y esta zona tiene que tender a transformarse en soporte. Entonces, estamos incluso poniéndonos por debajo de esa zona, entonces mucha gente por la ruptura de esta zona puede empezar a quizá animarse a entrar en alguna posición en short y cuando empiece a suceder eso con mucha frecuencia básicamente, cuando se abran muchas posiciones en short en toda esta zona porque se esté viendo que por una cuestión de soportes y resistencia estamos rompiendo una zona clave, bueno, ahí podemos ver movimientos alcistas. Entonces, si a Coin en función a la reacción que tuvo, en función a una cuestión de rupturas de soportes y resistencias, me gusta en el largo plazo, obviamente. Esto puede subir de acá a 9 meses, 8 meses, un año. Por eso es que si vos vas a invertir en este gráfico, lo hagas principalmente entendiendo que es un capital que vos no tenés que necesitar en el corto plazo. Bueno, veamos cómo AVE efectivamente sube después de la flecha que dejamos nosotros hace un par de días. Nosotros dijimos, si AVE tiene todo el desarrollo bajista y el precio no cae con fuerza,
no duden en comprar porque AVE está fuerte en un gráfico diario. Veamos que el precio está subiendo y ni siquiera se terminó el desarrollo bajista del monitor. Por eso es que AVE lo estamos trabajando ya en un mensual. Para mí AVE se tiene que ver en un gráfico mensual en el cual nosotros, desde que estábamos cerrando estas velas con absorción por la parte de abajo, estábamos diciendo AVE en un semanal es muy buena. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros en proyectos a largo plazo. Quiero explicar algo que en un gráfico mensual generalmente da resultado. Nosotros cuando vemos una vela así, con absorción por la parte de arriba, esta vela roja en este caso, con absorción por la parte de abajo, disculpen, y vemos otra vela siguiente igual, con absorción por la parte de abajo, esto primeramente es una doble señal de movimiento alcista, porque la absorción por la parte de abajo es una absorción de ventas, el precio es vendido y esas ventas se absorben rápidamente con compras. Ahora, lo que tenemos también que entender es que, por ejemplo, en esta primera vela roja, mucha gente, por simplemente ser una vela alcista, se metió en long. Lo que hace la segunda vela, con absorción por la parte de abajo, lo que hace la segunda vela es liquidar a la gente que entró en long posterior a esta vela porque estaba convencida de que nos vamos de acá sin caer más para arriba. Bueno, esta segunda vela liquida a esa gente que se metió en long acá. Y cuando vemos ese tipo de liquidaciones, nosotros tenemos que entender que si la intención del mercado es liquidar longs es porque evidentemente algún movimiento alcista se viene. Y antes de tener ese movimiento alcista básicamente hay que sacar a las masas, hay que sacar a las mayorías. Por eso, dos velas con absorción por la parte de abajo para que cualquier posición en long sobreapalancada sea liquidada y después para arriba. Entonces, para mí, a este gráfico mensual de AVE le queda todavía recorrido y es muy, pero muy buen proyecto en el mensual. FED en un gráfico semanal también me gusta mucho, voy a explicar por qué. Me gusta mucho en FED la recuperación rápida y abrupta que tuvo posterior a ponerse por debajo de la media. Una cosa es ponerse por debajo de la media y empezar a hacer así, y por ahí ni siquiera volver a tocar la media de 10 periodos. Ahora otra cosa muy distinta es ponernos por debajo de la media y posterior a eso recuperar las 2 o 3 semanas anteriores que tuvimos negativas en FED. Entonces, en un gráfico semanal me gusta mucho FED, no estoy diciendo que va a subir ahora o mañana, pero de acá a 5 meses es una que me gusta bastante. Y en un gráfico mensual algo que me encanta es que el precio dejó un mechazo cerca de la media de 55. Si bien, repito, esto le queda caída, podemos ver 2 o 3 meses rojos o mínimamente sosteniéndonos por esta zona de precio en FED. Para mí, en función a lo que es un 2025 con una alt season fuerte, con un movimiento alcista de básicamente las altcoins o algunas de ellas, bueno, FED tiene buena proyección. Obviamente tenemos que entender que hay cosas mucho mejores que FED. ¿Por qué? Porque FED ya tiene un movimiento alcista desarrolladísimo. Tiene un movimiento alcista muy desarrollado. Entonces, si bien esto le puede quedar una onda más, hay que aclarar que tenemos que agarrar idealmente criptos que estén por la parte de abajo, es decir, que básicamente no hayan tenido ya un movimiento alcista tan pero tan desarrollado como FED. No obstante, para mí en un mensual no lo veo cayendo a FED de acá hasta mínimos anteriores. Otra que me dieron para analizar es Mantra DAO. Básicamente en Mantra DAO ya tuvimos un movimiento importante alcista. Si Bitcoin rompe máximos con fuerza y tenemos ese bull run, Mantra DAO va a seguir subiendo ahora. Es jugadísimo para mí entrar en este tipo de proyectos, no porque de acá no podamos tener todavía un recorrido importante, sino por el movimiento que ya tuvimos. Entonces, a ver, ¿lo veo fuerte al precio? Sí. Imaginen que desde acá empezamos a formar valles bajistas, los cuales ni siquiera tuvieron un resultado fuerte a la media de 55, un retroceso así o así o así. ¿En algún momento lo podemos tener? Sí. Ahora, cualquier acercamiento a la media para mí es para comprar. Ahora, cuidado porque si esto corrige va a corregir fuerte, entonces, si bien son movimientos que si Bitcoin sube, puede subir, si Bitcoin cae, incluso esto puede caer con más fuerza que otros proyectos, porque esto ya tuvo una subida alcista importante. Entonces, si se da una proyección errónea en un gráfico semanal, por ejemplo, criptos como Mantra DAO para mí van a caer con mucha más fuerza que, por ejemplo, AVE, que todavía no tuvo un movimiento alcista importante. Entonces, sería muy raro que si Bitcoin cae en un semanal, AVE se vaya a cero. Por eso es que la caída de AVE sería mucho menor a, por ejemplo, la caída de Mantra DAO, en la cual hay mucha gente que si Bitcoin cae va a estar tomando ganancias. Entonces, gente, esto fue todo. Habiendo dicho esto, ¿no? Mi panorama en un gráfico semanal no es bajista, es alcista, pero siempre tenemos que tratar de reducir el riesgo en lo que son las altcoins. Entonces, vayamos a criptos que, para mí al menos, ¿no? Tenemos que ir a criptos que todavía no dieron ese movimiento alcista importante. Entonces, gente, su me gusta y su suscripción, les repito como siempre, ayudan un montón a que el canal crezca y a que yo pueda seguir haciendo más videos semanales así. Recuerden que en la comunidad, básicamente, a la cual entras si sos miembro, estoy haciendo análisis mucho más actualizados en el precio, es decir, si yo subo un video y en las próximas 2-3 horas Bitcoin sube con fuerza, bueno, si vos sos miembro del canal, en el apartado de comunidad vas a poder tener todas las actualizaciones que nos vaya básicamente haciendo hacer el precio. Entonces, nos estamos viendo en el próximo video, dale me gusta, suscríbete y chau.